Buenas tardes, soy la doctora Cristel Acevedo Marino. Soy médico psiquiatra perteneciente al staff de la Clínica Sentidos. Y bueno, en esta ocasión vamos a tocar un tema que es muy importante, ¿no? Sobre todo para el campo bueno, de los trastornos que nosotros vemos en salud mental, ¿no? Es uno de los más importantes por todas las repercusiones clínicas que puede tener en los pacientes, ¿no? Que es el trastorno de conducta alimentaria. El tema que vamos a tratar es el rol de psiquiatra en el tratamiento de los TCA. Bueno, antes de empezar, simplemente quería hacer una acotación en lo que significa a veces, bueno, lo que significa el término psiquiatra, ¿no? Hay muchos pacientes, he escuchado que el psiquiatra es el psicólogo que se especializa, ¿no? Que hace una subespecialidad y que puede recetar algún tipo de fármaco. En realidad, el psiquiatra es un médico. Es un médico que, bueno, ha estudiado medicina 7 años, pero que al terminar la carrera se ha especializado en el área de la salud mental. Ahora, como médico, ¿no? Está capacitado también para poder ver todas las posibles enfermedades que puedan existir en el campo físico, ¿no? Y que además, por su especialización en la parte mental, bueno, también puede hacer el diagnóstico de los trastornos mentales. Entonces, el psiquiatra como tal tiene la intención de poder hacer una unión tanto en la parte mental como en la parte física. Porque si todo en la parte mental no está bien, va a haber una repercusión en la parte física y de igual manera, ¿no? Si la parte física no se encuentra bien, puede haber una repercusión en la parte mental. Entonces, lo que hace el psiquiatra es trata de unir todo, ¿no? Tanto los síntomas físicos que podría tener el paciente, así también como los síntomas mentales. Muy bien. Hablando ya acerca de los trastornos de la conducta alimentaria, este para nosotros es un gran reto clínico, ¿no? Es una de las enfermedades más graves que nosotros podemos tratar y sobre todo por la gran complejidad en la cual no solamente puede intervenir un solo especialista, ¿no? Es una entidad que tiene que tener un abarcamiento multidisciplinario, tanto médicos, psicólogos, nutricionistas para poder hacer un enfoque adecuado de este trastorno, ¿no? El trastorno de conducta alimentaria. Bien, entonces veamos algunas generalidades de lo que es el trastorno de conducta alimentaria. Siempre se había pensado que los TCA, ¿no? El trastorno de conducta alimentaria, lo vamos a encontrar en personas de estratos sociales altos, ¿no? Teníamos la idea de que son personas adineradas, con buenos sueldos, esa perspectiva de la persona alta, espigada, súper delgada, pero ahora nosotros en la sociedad actual podemos observar que eso no es cierto, no es tal cual, ¿no? Sino que puede afectar a todos los estratos sociales, tanto en las personas que pueden tener una muy buena economía como en los estratos un poco más bajos. Y sobre todo, cuando hablamos de trastorno de conducta alimentaria, nos enfocamos en dos trastornos grandes, ¿no? Los principales, que son anorexia y bulimia. Hablando de la prevalencia de estos, tenemos que la anorexia es del 0,3% de la población en general y la bulimia del 1%. Y nosotros así a primera instancia podemos ver que, y decir, pues, son números pequeños, ¿no? Es muy poca prevalencia para la población. Pero si acortamos un poco el grupo específico al cual nosotros abordamos, que sería el caso de los chicos, de los adolescentes, esta prevalencia aumenta más, llegando a ser hasta el 7% de los adolescentes. Quiere decir que cada 100 adolescentes que nosotros tenemos, 7 van a tener este problema, este trastorno de conducta alimentaria. Ahora, ¿cuál es el pico de prevalencia, no? Hablando de edades. En el caso de la anorexia, tenemos entre las edades de 10 a 30 años aproximadamente, y en el caso de la bulimia, desde los 12 a los 40 años, teniendo el pico en ambas patologías entre las edades de 15 a 20 años. Una de las características más importantes que tenemos en estos pacientes con trastorno de conducta alimentaria es la alta resistencia al tratamiento.
estos pacientes no quieren ser atendidos, no sienten que tienen un problema específico que necesite resolverse. Por lo tanto, se niegan a llevar controles, se niegan a pasar con psicólogos o con psiquiatras o cualquier tipo de tratamiento. Y cada vez que están en consulta, niegan todos los síntomas. Es por eso que necesitan ese tipo de trastorno personales especializados para poder entender cuál es el pensamiento de los jóvenes que tienen estos problemas de trastorno de conducta alimentaria y poder darle su ritmo adecuado para que puedan sentir la comodidad de expresar tanto sus emociones como los problemas que están atravesando, porque para ellos se les es muy difícil y tal vez tratar de abarcar todo en una primera consulta, una primera cita es muy complicado y también podemos generar un rechazo, porque ya de por sí ellos tienen un rechazo a ser evaluados. Hablando de proporción, mayormente tenemos que este trastorno es más común en las mujeres que en los varones, siendo de cada 10 mujeres, un varón tiene ese problema de trastorno de conducta alimentaria. Y el abordaje, como había comentado al inicio, es un abordaje multidisciplinario, ¿no? En lo cual intervienen muchas especialidades, tanto médicas, psicológicas, nutricionales, ¿no? Y los chequeos siempre tienen que ser constantes. Ok, entonces, ¿qué es en realidad el TCA, no? ¿Cuál es el problema de los trastornos de conducta alimentaria? Estos son un grupo de trastornos que se van a caracterizar tanto por alteraciones en el pensamiento y en la conducta, ¿no? En el pensamiento acerca de cómo se están percibiendo, qué es lo que están pensando, cuál es el constructo que tienen sobre una adecuada imagen corporal y la conducta que están realizando relacionada a la comida y al peso. Existen diferentes tipos de trastorno de conducta alimentaria. Los principales que tenemos son la anorexia y la bulimia. Es importante que en estos pacientes sean evaluados por profesionales de la salud para poder hacer un correcto diagnóstico de estas enfermedades, porque también existe un grupo de pacientes que no encajan tanto ni en anorexia, ni en bulimia, ni en otros tipos de trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Y tal vez no encajan por la severidad de sus síntomas, porque son síntomas más suaves, o porque simplemente tienen conductas que aparecen y desaparecen relacionados a la comida. Entonces, es importante hacer un buen diagnóstico, porque a partir del diagnóstico nosotros también podemos enfocar el tratamiento adecuado para estos pacientes. Bien, hablando específicamente de la anorexia, este es una restricción, en este que vamos a encontrar la restricción de la ingesta de alimentos, ¿no? Los pacientes ya no quieren comer los alimentos con la idea de poder bajar de peso, pero esta restricción es progresiva, no es que pase de la noche a la mañana. Iniciamos con que no quiero comer el arroz, no quiero comer las papas, estos golosinas a mí no me gusta, y luego empezamos ya a saltarnos algunas comidas. El desayuno no lo como, o no como la cena, o ni desayuno ni cena, y solamente me quedo con el almuerzo algunas cosas. Entonces, es importante también poder monitorizar este cambio o esta ingesta de los alimentos, porque los pacientes pueden dar cualquier tipo de pretexto para empezar con esa restricción de alimentos. Existe un miedo intenso a ganar de peso y este miedo intenso podríamos llamarlo como un miedo obsesivo. La idea de perder peso está constantemente en la cabeza y es algo que a ellos no les deja tranquilos, ¿no? De poder controlar lo que están comiendo, de poder controlar calorías, y luego vienen las ideas de culpa, pero todo durante el día, todos sus pensamientos están relacionados con este miedo intenso por ganar, por ganar peso. Y existe una alteración de la autopercepción del peso y del físico, ¿no? Estos pacientes, normalmente, cuando hablamos de casos de anorexia, podemos observar que sí va a haber una pérdida notoria de peso, ¿no? Pudiendo llegar a casos de desnutrición. Ahora, a pesar de que pueden estar en casos de desnutrición severa, ellos
tienen alterada la percepción de su autoimagen. Ellos se ven con más peso, se ven más cachetones, se ven que tienen más rollos, no tienen mayor disconfort con su aspecto físico. Y existen estudios que dicen que se pueden ver hasta el 200% de mayor volumen del que tienen. Por ejemplo, si pesan 50 kilos, ellos se ven como un paciente, como alguien que puede pesar 100 kilos aproximadamente. Y es ahí donde viene ese rechazo tan grande hacia el cuerpo de ellos mismos. En el caso de la bulimia, no está la restricción específica de ingesta de alimentos, ¿no? Como es la característica principal en la anorexia. En la bulimia vamos a tener episodios recurrentes de atracones. Ahora, tenemos que definir también bien qué es un atracón. Bueno, atracón no es, a veces nosotros pensamos, ¿no? O escuchamos a las personas decir, pues me fui a la casa de mis papás, de la abuelita, y comí un montón y tuve mi atracón. Eso no es un atracón, ¿no? Un atracón es una ingesta de grandes cantidades de comida en poco tiempo, en corto tiempo. Se dice que aproximadamente en un lapso de 2 a 3 horas. Pero lo que va a existir es que hay una sensación de falta de control por comer los alimentos. Quiere decir que ellos, a pesar de que están llenos, están repletos, no tienen hambre, van a seguir comiendo sin control. Eso es un atracón. Ahora, después de tener esta conducta de los atracones, vienen todos los comportamientos compensatorios, porque después del atracón, de estas grandes ingestas de comida, viene la culpa de por qué comí tanto, voy a subir de peso, ¿no? ¿Por qué nuevamente estoy otra vez con estas ingestas de comida? Y en estas conductas compensatorias podemos observar de diferentes tipos, ¿no? Existen desde los laxantes, desde inducirse el vómito, ¿no? Hacer ejercicio intenso por varias horas con la intención de poder reducir la cantidad de calorías que se pudo haber comido durante esos atracones. Además, también existe una alteración de la percepción del peso, ¿no? Y el físico. A ellos no les gusta. De igual manera, no les gusta cómo se están observando, no les gusta su cuerpo. Hay una diferencia también notoria que mientras en anorexia nosotros podemos encontrar pacientes en desnutrición severa, en bulimia no ocurre tanto eso. Los pacientes normalmente están en su peso normal o pueden llegar a estar en sobrepeso. Entonces, un poquito por ahí que vamos tratando de distinguir estos cuadros, ¿no? Lo que es la anorexia y la bulimia, pero lo que sí nos tiene que quedar claro es cuáles son las características que ambos trastornos comparten, que en primer lugar es el temor intenso, obsesivo a engordar. Además, también por lo general hay una historia de antecedentes de sobrepeso en la niñez, ¿no? En los niños que eran más pequeños y que luego sufren de bullying o algunos comentarios en la familia de mira cómo estás, estás gordo y estas situaciones que los llevan luego a tener estas conductas tanto restrictivas o estos atracones con comportamientos compensatorios. La insatisfacción corporal que se da en ambos trastornos y estos jóvenes tienen una negación de la enfermedad. Ellos no sienten que están enfermos, simplemente quieren bajar de peso para llegar a sus estándares propios, pero no sienten que están mal, no perciben la complejidad del caso que están teniendo en este momento. Y obviamente, si estas conductas se vienen haciendo por largo tiempo, van a generar una alteración de ya todo el aspecto físico, ¿no? De la función del organismo. Bien, entonces veamos un poquito de las causas que pueden estar relacionadas a los trastornos de conducta alimentaria. Ok, tenemos diferentes tipos de causas, sobre todo las que son predisponentes, las que son más personales, que son los factores genéticos, ¿no? Si es que existen en casa familiares con problemas de trastorno de conducta alimentaria, hay un mayor riesgo de que los hijos, ¿no? Los sobrinos puedan tener también este problema. Hay factores psicológicos, biológicos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de llegar a la pubertad, a la adolescencia, con tanto cambio físico, con tanto cambio hormonal, que empieza a crecer algunas partes del cuerpo. Entonces, estas situaciones también generan inconformidad, ¿no? Por el cambio abrupto también que están teniendo estos jóvenes.
hay también este perfeccionismo, ¿no? O el autocontrol que pueden existir en estas personas como características de su personalidad. Esto sobre todo lo encontramos en personas con anorexia, que ellos, si nosotros podemos observar y conversar con ellos sobre su rendimiento académico, observamos que son muy buenos, que tienen excelentes notas, que tienen las metas bien claras, que les preocupa la parte académica, que les gusta mucho estudiar, pero son muy hay mucha tendencia a eso, ¿no? A hacer todo bien, que todo tiene que salirles bien. Si no, entran en mucha tensión, en mucha inseguridad, en mucha ansiedad. También existe, bueno, esta insatisfacción personal, ¿no? Tanto puede ser por las metas logradas o por el aspecto físico. Ser mujer, sobre todo, es un factor predisponente. Y bueno, llegar a la adolescencia. Hay factores socioculturales. Actualmente, esta idea de cuál es el constructo de belleza es algo que está pasando factura mucho a las personas en lo que respecta a la percepción de su aspecto físico, ¿no? Que si están más grandes de lo que debería ser, de las imágenes que observan en la televisión, si es que hay mucha comparación con las modelos, de la ropa que deberían usar, cómo me debería quedar la ropa. Entonces, el constructo social ahorita es uno de los principales pilares que provoca, ¿no? Que puede ser un predisponente a que estas personas puedan tener estos trastornos de conducta alimentaria con el fin de llegar, ¿no? A esos estándares de belleza, ¿no? A ese peso adecuado, a esa forma adecuada también, ¿no? O a esas características que ellos desean. Y un gran pilar de eso, de estos factores causantes, son los factores familiares. ¿No? Acá podemos separar también las características de estas familias. En el caso de la anorexia, tenemos familias que sobre todo son muy rigurosos, padres muy sobrecontroladores, ¿no? Tienes que hacer esto a tales horas, tienes que ser buena, no me puedes bajar de esas notas, tienes que cumplirme con todos tus horarios y están ahí controlando todas las actividades de los jóvenes, ¿no? Por lo general, esta es la característica que podemos observar en el caso de la anorexia, que lleva sobre todo a que estos pacientes también tengan esta idea de perfeccionismo que habíamos hablado y que tienen mayor relación con estas conductas de anorexia. En el caso de la bulimia, no tenemos tanto estos tipos de comportamientos en los padres, pero tenemos hogares muy disfuncionales. Padres que se pelean, que son separados, que están peleando delante de los chicos, todos son gritos, quejas en casa, que dile a tu papá y estas situaciones que que están más relacionados a este trastorno de bulimia. También, entre otros factores, tenemos, bueno, la preocupación excesiva por el peso, las dietas, que a veces esto empieza desde casa, ¿no? Mamá dice que está más gorda y que tiene que bajar de peso. Entonces, los chicos se van criando desde ese pensamiento con este tipo de cultura y es que cuando llegan a una edad, pues empiezan también, tengo que hacer dietas porque vi a mi mamá haciendo dietas. Son cosas que se pueden repetir. Y en el caso de la obesidad, también al tener pacientes obesos, ¿no? Los jóvenes también pueden llevar hacia el otro lado, hacia la anorexia o la bulimia, porque por el miedo a no presentar esas dificultades que tienen estas personas que tienen obesidad, que salen a la calle, que les insultan o que no encuentran ropa, lo difícil que es, también las circunstancias por las cuales sufren. Y entonces ellos pues vienen desde su pensamiento muy simple en decir, bueno, yo no quiero llegar a eso, entonces tengo que ser súper delgada, ¿no? Y empiezan también con las conductas restrictivas. Bien, así también nosotros tenemos ciertos factores de mantenimiento, ¿no? O sea, una vez que ya está instaurado el trastorno de conducta alimentaria, tanto anorexia o bulimia, hay ciertos factores que hacen que estos problemas se mantengan o se hagan crónicos a nivel del tiempo, ¿no? Lo que estábamos hablando de las dietas, y en casa se habla mucho de dietas, hace que todo esto se siga prolongando por más tiempo. El descontrol de los alimentos. A veces los padres no están vigilando también cuánto están comiendo los hijos, si es que es el caso de mayor ingesta de alimentos, ¿no?
En el caso de los atracones, no están teniendo el cuidado, los están dejando nada más libremente, que coman lo que quieran comer. Entonces hay un descontrol total y no hay supervisión de los alimentos. Las familias conflictivas, las familias disfuncionales, donde no se toman en cuenta las emociones de los jóvenes o las preocupaciones de los jóvenes y solamente están en conflictos. Y también la imagen corporal negativa que no es tratada, ¿no? Observamos a los chicos que dicen, no, que miren cómo estoy, que estoy gorda, cuando, bueno, la realidad es que está normal dentro de su peso y no hacemos nada al respecto, nos cruzamos de brazos y solamente estamos escuchando. Tenemos que tener también este oído para poder escuchar a los jóvenes que están en casa de cómo se están percibiendo ellos mismos. Y si vemos que existe alguna negativa muy intensa hacia ellos mismos, pues lo más adecuado es que puedan llevar algún tipo de tratamiento y no dejarlos simplemente en esa imagen negativa que tiene, porque hasta ahora no ha presentado ninguna conducta de restricción o de atracones o de vómitos, ¿no? Sino que podría desencadenarse más adelante también. Muy bien, entonces hablando un poco ya sobre las manifestaciones clínicas en los trastornos de conducta alimentaria, hay que separar aquí dos grupos, ¿no? Lo que nosotros como familiares podemos observar, podemos notar, y hay otro grupo de características que ya no podemos ver. Lo observable, lo que normalmente nos damos cuenta en estos chicos, en los adolescentes, es la pérdida de peso notoria que puede ocurrir, la distorsión de imagen corporal, pero inclusive hasta este punto hay algunos chicos que no lo dicen, que no lo mencionan porque son muy reservados por la misma adolescencia también. Hay cambios en la manera de alimentarse, ¿no? Cambian sus horas para no cruzarse con sus padres, para que no vean cuánta comida están consumiendo. Hay utilización de excusas para no comer o comer diferente. Me voy a llevar la comida a mi cuarto porque estoy jugando, porque estoy haciendo videollamada con mis amigas, ¿no? O diferentes tipos de conductas para evitar comer. Al final la comida, pues la botan y simplemente se están saltando algunas comidas. La presencia de vómitos, ¿no? El uso de laxantes, e inclusive, o sea, los padres a veces es importante también que tengan esta supervisión del cuarto propio de los jóvenes, porque se ha encontrado en muchas ocasiones que los jóvenes para evitar ir al baño y no ser descubiertos, vomitan en bolsas, las amarran, a veces avientan a los techos, ¿no? Para que no los puedan ver. Entonces, y a veces son bolsas que se quedan ahí durante mucho tiempo en el cuarto porque también se olvidan. Entonces, es importante a veces hacer este seguimiento de las cosas que pueden tener en los cuartos los propios jóvenes. Un uso excesivo de la báscula para controlar el peso. Esto es algo muy común que pasa. Los jóvenes pues empiezan a pesarse mañana, en la noche, después de comer para ver cuánto suben, ¿no? Y todos los días religiosamente se están pesando para poder observar y poder analizar esta bajada de peso que ellos están buscando. Hay cambios importantes también en la actividad física, porque ellos como se están percibiendo mucho más grandes de lo que son, con mucho más volumen, lo que pasa es que empiezan a aislarse de las personas porque tienen vergüenza, ¿no? No voy a salir con mis amigas porque no quiero que me vean, porque me siento mal, porque me siento gorda, o también empiezan a hacer más actividad física, ¿no? Por lo general pasan horas y horas, 3, 4, 5 horas en el gimnasio o corriendo. Entonces vemos que existen cambios en todas las conductas, en las actividades físicas que puedan realizar. Y hay un aumento del tiempo dedicado a las actividades relacionadas con el trastorno, ¿no? Mayor búsqueda de información, mayor vista de sus personajes favoritos, ¿no? Sus ídolos hacia el peso a donde quieren llegar y están ahí constantemente en búsqueda también de aplicativos para poder contar las calorías, que esto es algo muy común también que pasan en los jóvenes. Eso es lo que como familiares podemos observar, pero existe otro grupo de síntomas o signos que ya no podemos observar y que escapa de nuestras manos. Y es ahí donde intervienen ya los médicos, ¿no? El personal de salud específica, para que se pueda notar cuáles son estos cambios ya a nivel interno.
el caso de la desnutrición, tenemos que observar cuál es el grado de desnutrición, leve, moderado y severo. Además, existen tablas de acuerdo a la edad del paciente. Si es que el paciente tiene menor edad de los 15 años, nosotros utilizamos ya las tablas pediátricas para poder saber si es que está en cuadro de desnutrición. A partir de los 15 ya nosotros nos llevamos más por el índice de masa corporal para saber si es que está en un grado de desnutrición. La anemia, es por eso que nosotros, ni bien llegan los pacientes a nosotros, a los psiquiatras, tenemos que pedir exámenes de laboratorio de todo lo que podamos, ¿sí? Hacer el seguimiento o en ver el control inicial del paciente, cómo está llegando a nosotros, es verdaderamente importante, porque a veces ya encontramos al paciente con cuadros de anemia, ¿no? Y tenemos que empezar también a darle un tratamiento específico para esto. La menorrea es uno de los principales signos que podemos observar en estos pacientes. Quiere decir que una jovencita que está teniendo sus menstruaciones normales, continuas, de algún momento deja de menstruar. Y esto a veces puede parar por algunos meses, por algunos años, ¿no? Hasta que se puede regular solamente si el peso se vuelve a recuperar, ¿no? Es más, he podido observar que hay muchos padres que no se dan cuenta que sus hijos están atravesando un trastorno de conducta alimentaria, porque bueno, ellos empiezan a usar como que la ropa más grande, más ancha, para que los papás no se den cuenta. Entonces, simplemente están observándolos con conductas raras, al comer, con ropa ancha, pero a veces también pasa que luego observamos directamente que la regla desaparece, ¿no? Las menstruaciones ya no están presentes. Entonces, hay que tener estos signos de alarma siempre presente porque algo está ocurriendo, algo está pasando, por más que a veces no podamos observar eh, claramente cómo están los jóvenes o cómo están pensando. La alteración hormonal, esto es algo que sí pasa muy frecuentemente. Hay alteración a nivel de diferentes sistemas en la en la tiroides, de las hormonas tiroideas, ¿no? Hay en las hormonas sexuales, también hay una disminución. Entonces, todos estos factores tienen que ser evaluados, tienen que ser también cuantificados. Alteraciones de los hidroelectrolíticos, ¿no? Sodio, potasio, magnesio, calcio, sobre todo eso ya pasa cuando los trastornos ya tienen mucho tiempo, ya son crónicos. Retraso del desarrollo puberal. Los pacientes se pueden quedar, o sea, ya tienen 16 años, 17 años y observamos que parecen que tuvieran 13, que tienen cuerpos más pequeños, ¿no? Porque no están teniendo el desarrollo puberal, el desarrollo adolescente normal que deberían tener. En el caso específico de bulimia, tenemos estas dos situaciones que sí son importantes y que también el médico es el que puede observar esto, ¿no? La hipertrofia de las glándulas salivales y la erosión dental. Como estos pacientes en bulimia se están induciendo el vómito una y otra vez, generan esta hipertrofia de las glándulas salivales, se hacen mucho más grandes. Es por eso que a veces estos pacientes, si bien puede ser que bajen de peso, pero empiezan a estar con la carita más cuadrada o más redonda, que es por la hipertrofia de estas glándulas salivales. Además, botando siempre los jugos gástricos por la boca provoca todo un daño a nivel dental. Los dientes se hacen mucho más amarillos, e inclusive hay mayor desgaste y fracturas dentales que se pueden producir simplemente comiendo, masticando, ¿no? Por toda esta erosión dental que se pueden dar en estos pacientes. Bien, entonces, hablando de otros signos también que podemos encontrar, de igual manera, lo que podemos observar nosotros como familiares es la inestabilidad emocional, ¿no? Los jóvenes están mucho más reactivos, mucho más irritables, cualquier situación pequeña ya les está molestando mucho, ¿no? Están gritando, desafiantes en algunos casos, hay menos tolerancia a situaciones o emociones desagradables, ¿no? Dificultad en la gestión de las emociones, porque pueden estar muy coléricos, pero igual están teniendo conductas que no son adecuadas. Están gritando, están golpeando, botando las cosas porque no pueden llegar a gestionar sus emociones de forma adecuada. Un estado de ánimo triste, que también es muy notorio en los jóvenes, al igual que la ansiedad. La ansiedad es uno de los principales problemas o de las principales características que nosotros observamos, sobre todo por el pensamiento repetitivo que tienen estos pacientes o
la exposición a la comida. Exponerse a comida a ellos les genera demasiada ansiedad, demasiada preocupación anticipatoria a lo que podría pasar. Y ahora, ¿por cómo hago para poder deshacerme de la comida? ¿Cómo hago para poder compensar eso? ¿Cómo hago para que mis papás no se den cuenta de cuánto estoy comiendo? Entonces están en un proceso ansioso constantemente relacionado a la comida. Hay una disminución también en la atención, en la concentración y en la memoria, ¿no? Porque claro, obviamente al bajar de peso se afectan muchos neurotransmisores también a nivel cerebral que provocan esta disminución, sobre todo de la parte cognitiva, ¿no? Memoria, atención, concentración. Eso es lo que nosotros podemos observar. Ahora, ¿por qué es importante que sea evaluado por un personal capacitado? Específicamente hablamos de un psiquiatra, porque nosotros podemos tener estos signos, pero tenemos que hacer la diferencia de que si solamente estamos tratando un trastorno de conducta alimentaria con estos signos de inestabilidad emocional, con estos signos de un poco más de tristeza, ansiedad, o si ya estamos hablando de algún otro trastorno específico. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial o si es que existe comorbilidades. Quiere decir que el trastorno de conducta alimentaria se asocia a otros tipos de trastornos, como es el caso de la ansiedad de cabecera. En el caso de los trastornos de ansiedad, tenemos que el 70% de los pacientes de trastorno de conducta alimentaria pueden llegar a presentar este trastorno como trastorno, no como característica nada más de ansiedad, o sea que ya es una enfermedad adicional, como trastorno de ansiedad. Podemos acá tener cualquier tipo de enfermedad en el espectro de la ansiedad, ¿no? Puede ser fobia, fobia social, fobia específica, trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Y sobre todo, bueno, sobre todo aparece estos trastornos de ansiedad antes de que aparezcan los síntomas específicos del trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Eso no quiere decir que pueden aparecer durante o pueden aparecer después, pero sí se han observado que ya vienen con estos problemas desde antes. Entonces, esto va a requerir un manejo necesariamente. Al igual manera, podemos encontrar también trastornos depresivos, ¿no? Sobre todo está mucho más relacionado al caso de bulimia, así como ansiedad está más relacionado al caso de anorexia. Depresivos observamos más en los casos de bulimia, ¿no? Eh, También podemos observar los trastornos de personalidad. Específicamente hablamos de los trastornos límites de la personalidad, ¿no? Que se puede dar hasta en el 35% de los casos. Son dos entidades que están muy relacionadas, el trastorno de conducta alimentaria y el trastorno límite de la personalidad. ¿Y por qué es importante hacer un adecuado diagnóstico? Porque como les dije, justo estos síntomas de inestabilidad emocional, de irritabilidad, de disminución a la tolerancia, ¿no? Son síntomas que podemos observar claramente en un trastorno límite de la personalidad o trastorno borderline. Entonces, tenemos que saber la severidad del caso y si es que sí existe un trastorno de personalidad comórbido para poder hacer el tratamiento adecuado, ¿no? Que igual, siempre que va a haber una comorbilidad, sea cualquiera de estos trastornos, el cuadro de trastorno de conducta alimentaria va a ser más complejo y es más grave también, ¿no? Más complicado. También podemos observar trastornos obsesivos compulsivos, lo que es el TOC, más relacionado a ansiedad, ya que estas personas tienen como características estas personalidades más obsesivas, ¿no? Con los pensamientos, con estas ideas de restricción, son mucho más obsesivas y puede haber por ahí una mayor relación a trastornos obsesivos compulsivos en el 20% de los casos, así también como el consumo de sustancias, cocaína, marihuana o estimulantes también para poder perder peso. Bien, entonces es importante también poder analizar las complicaciones, ¿no? Las complicaciones en estos pacientes. Primero tenemos que tener en cuenta, y como ya había comentado, la mortalidad es la principal preocupación que nosotros tenemos cuando tenemos un trastorno de conducta alimentaria.
No, no podemos negar la gravedad del caso. La mortalidad siempre va a estar presente, sobre todo en pacientes que, bueno, no están recibiendo un tratamiento o que demoran mucho tiempo en recibir tratamiento. Por esta pérdida de peso y sobre todo la mortalidad es por todas las complicaciones que se pueden dar a nivel físico. El hecho de las recaídas también es algo muy frecuente que pasa en estas personas. A pesar de que pueden estar 1 año, 2 años con tratamiento y luego estar más estables, puede haber nuevamente recaídas. Es algo muy común que pasa. Y es más, inclusive así esté el trastorno ya controlado, siempre se quedan como pequeñas secuelas, podríamos decir, de ideas respecto a los alimentos, ¿no? Al peso, siempre se van a quedar algunas ideas ahí concretas en las personas durante toda su vida, pero la idea es que ya no cometan, ¿no? No tengan estas conductas que ya puedan atentar contra su vida. Bien, entre otras complicaciones, bueno, ya habíamos comentado los trastornos mentales comórbidos, que es muy importante. Siempre que llega un paciente con trastorno de conducta alimentaria, tenemos que hacer el descarte de todas las otras enfermedades mentales, ansiedad, depresión, trastornos de personalidad. Es importantísimo poder hacer este descarte por la gran comorbilidad que tienen estos pacientes. Hay una disminución de la masa ósea que puede llegar también a provocar osteoporosis en algún momento, ¿no? Obviamente por la disminución del consumo de calcio. Trastornos hidroelectrolíticos, y esto es uno de los problemas más graves que pueden ocurrir porque a veces estas personas, los jóvenes, pueden pasar días enteros sin comer. Si es que viven solos, no tienen supervisión, ellos pueden pasar días enteros sin comer o solamente estar tomando agua. Entonces, tenemos una menor cantidad de potasio, ¿no? El fósforo, que es algo importantísimo también que nosotros tenemos que observar, sobre todo a nivel cardíaco. El sodio también baja muchísimo y cuando baja tanto me provoca muchas alteraciones a nivel cerebral, no confusiones, cuadros de convulsivos, me puede provocar muchísimas cosas. Entonces, es importante siempre también hacer un chequeo de todos los hidroelectrolitos que poseemos todas las personas, ¿no? Para poder ver si todos los niveles están normales y no es una preocupación más. También tenemos muchas características a nivel dermatológico que tenemos también que evaluar, por ejemplo, la piel seca, ¿no? Estas personas que siempre están a veces de frío o el anugo que pueden presentar, ¿no? El anugo es una especie de pelitos delgaditos pequeños que empiezan a aparecer en todo el cuerpo, así como cuando los bebés recién nacen, ellos tienen una especie de vellito en todo su cuerpo. Y este lanugo es una especie de protección que tiene el cuerpo humano contra el frío. Entonces, como ellos están perdiendo tanta cantidad de grasa, están perdiendo músculo, entonces el cuerpo reacciona de esa manera porque tiene que protegerse de alguna forma. Ya no tiene tanta grasa, no tiene músculo, entonces lo único que hace es empezar a generar más pelito para poder generar más calor. Entonces, este es uno de los signos también característicos que nosotros podemos observar, ¿no? En los jóvenes con trastornos de conducta alimentaria. A nivel de gravedad, cuando ya esto se hace muy crónico, puede llegar a provocar falla renal, ¿no? Empiezan a fallar los riñones y eso también tiene sobre todo una implicancia por los niveles hidroelectrolíticos, el sodio a bajar un montón, el potasio baja mucho, el fósforo. Entonces, me provoca todo un daño renal, se concentra más la urea, se concentra más la creatinina y son pacientes que necesitan estar dializados y ese manejo se hace hospitalariamente. Pueden llegar a presentar cuadros de convulsiones, ¿no? Bueno, por toda la alteración también cerebral que se produce. Enfermedades cardíacas, esto es muy común, se puede provocar arritmias, hipotensión, que es otro de los síntomas muy comunes, anomalías ya a nivel que podemos observar en el electrocardiograma, ¿no? Anomalías en el QT, cambios también en la función miocardia, hay derrame, quiere decir como que se acumula líquido alrededor del corazón, es un derrame pericárdico y así también como prolapso de la válvula mitral, ¿no? Todo esto llega a generar arritmias.
Así también como hay también alteraciones gástricas, ¿no? La motilidad, quiere decir que el movimiento de los intestinos también disminuye, empieza a moverse muchísimo menos. Hay una dilatación gástrica, se dilata la boca del estómago, esta parte final también del esófago. Por eso es que al inicio los pacientes con bulimia sí tienen que inducirse el vómito, ¿no? Pero después, a medida que pasa el tiempo, ellos ya no se inducen, ya no se meten los dedos o se meten el cepillo o algo, el vómito sale solo. ¿Por qué? Porque toda la cámara gástrica ya está dilatada, ¿no? Por tantas veces que se han inducido el vómito. Entonces, estos sí son situaciones preocupantes porque puede llegar a provocar regurgitaciones en la noche, ahogos, ¿no? O mayor pesadez también después de comer. Y tenemos las alteraciones endocrinas que son importantísimas en estos pacientes y que son los primeros que se van afectando, ¿no? Tenemos la disminución de las hormonas sexuales, puede llegar a generar un hipotiroidismo, los niveles de las hormonas tiroideas TSH, T4, T3 se encuentran alteradas y pueden generar un hipotiroidismo. La hormona del crecimiento disminuye muchísimo también, y por eso que estos jóvenes no crecen mucho, no crecen mucho para la edad que deberían tener. Entonces, es importante poder tener en cuenta todas estas características, todas estas complicaciones que pueden tener los pacientes con trastorno de conducta alimentaria, porque es una enfermedad de gravedad a nivel tanto mental como a nivel físico, pero los chequeos se tienen que realizar constantemente porque tenemos que observar y que esta mejoría sea identificada, sea también cuantificada, ¿no? Y también, si es que vemos que algún campo no está mejorando, nosotros como psiquiatras, al estar perennemente con exámenes, con las revisiones físicas también que hacemos en los pacientes, podemos identificar, hey, aquí hay un problema en la tiroides, los niveles están bajos, mandamos al especialista que sea necesario para poder corregir estas situaciones. Además, si es que existen ya síntomas de alarma muy grandes, el paciente sigue bajando de peso, también tenemos que darle indicación de un internamiento cuando las condiciones pues lo generan y sea necesario. Entonces, hablando del tratamiento específico, como les había comentado, el tratamiento es multidisciplinario, ¿no? Se necesita de base la psicoterapia, ¿no? La psicoterapia, la cual está más relacionada el TCC, y también la terapia dialéctica conductual que tiene buenos resultados en estos pacientes, ¿no? La nutrición es importantísima, pero también hay que tener en cuenta que no es fácil para los jóvenes acudir a nutrición. Ellos van a nutrición y obviamente lo que va a pasar es que le van a poner un plan en el cual les van a poner un plan alimenticio en el cual van a tener que ir con mayor ingesta de alimentos, poco a poco, a medida progresiva, pero siempre va a haber un rechazo cada vez que se mueva el plan de alimentos, cada vez que se aumenten más alimentos y el paciente termina mucho más inestable, puede generar mucha inestabilidad emocional, puede generar mucha reactividad cuando se está empezando un tratamiento de nutrición, sobre todo. Es por eso que necesita toda esta red de apoyo, tanto psicoterapeutas como psiquiatras, para poder ir observando cómo va el paciente respondiendo a estas mayores ingestas de comida, ¿no? Durante su tratamiento. La evaluación física y los controles son perennes, ¿no? Cada cierto tiempo, cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo de cómo lo encontramos al paciente y de cómo va saliendo el grado de desnutrición, tenemos que repetir constantemente todas las evaluaciones y referir a las especialidades que sean necesarias también para su evaluación. Y hablando específicamente de los fármacos, hay algo que sí se tiene que tener en cuenta. Estos pacientes, al tener mayor resistencia, o sea, tienen mayor resistencia también al ir a un especialista, los fármacos también tienen mayor resistencia para poder actuar en ellos. Quiere decir que los fármacos antidepresivos, los antipsicóticos o estabilizadores del ánimo que podamos usar no tienen el mismo efecto que si nosotros utilizamos en otras personas. ¿Y por qué? Porque estos pacientes, al disminuir menos cantidades de comida, hacen que las proteínas desaparezcan, en realidad.
se están consumiendo todas las proteínas, la cantidad de proteínas que ellos tienen de reserva en el cuerpo es mínima. Y nosotros, para poder utilizar fármacos, necesitamos unas proteínas específicas que se llaman proteínas transportadoras. Ellos agarran el fármaco, ¿no? Agarran los principios activos y lo llevan al cerebro. Pero en estos pacientes, como tienen tan bajita cantidad de proteínas, no hay. No existen esta cantidad de proteínas y lo que hacen es que se depuran y se van a los riñones y son eliminadas. Por lo tanto, los medicamentos no hacen tanto efecto como nosotros quisiéramos. Por eso es que no solamente podemos abordar la parte mental nada más. No es que esto solamente sea mental y que damos fármacos para que ya pueda estar más tranquilo, disminuir la ansiedad. Tiene que haber una recuperación física necesaria para que también los fármacos puedan actuar adecuadamente. Eso es un punto. El otro punto es que nosotros no utilizamos fármacos en el trastorno de conducta alimentaria en sí. No existen estudios, no existe un fármaco claro que pueda decir, ah, este es el tratamiento que va a curar a los trastornos de conducta alimentaria. No, eso no pasa. Lo que nosotros hacemos con los trastornos de conducta alimentaria es ir observando cuáles son los síntomas más notorios y sobre todo las comorbilidades que estos presentan. Como ya les había dicho, hasta el 80% de estos pacientes pueden tener comorbilidades. Ansiedad, depresión, trastornos de personalidad, de consumo, TOC. Entonces, esos son los trastornos que sí o sí tenemos que tratar para que el paciente pueda estar mejor. Además, también existen fármacos que nos pueden ayudar para ciertas características específicas. Si el paciente está con muchos pensamientos y no los puede soltar y le genera mucha ansiedad, podemos ayudarlos con algunos fármacos también para que pueda hacer que su tratamiento sea más fácil. Si los atracones son mucho más perennes y están muy frecuentes todos los días, está con atracones. Existen fármacos también como el topiramato que nos ayudan a bajar esta gran cantidad de ingesta. Entonces, nosotros observamos al paciente y vemos sintomatología, cuál es la sintomatología más intensa que está predominando en esta persona y además cuáles son las otras comorbilidades que se tienen que tratar. Y es ahí donde ya vamos observando si es que tenemos que poner fármacos. También existe una gran cantidad de pacientes en los cuales no tenemos que dar ningún fármaco porque en ese momento no lo requiere, porque no está pasando por otro trastorno adicional y tampoco no necesariamente a todo paciente que llega a nosotros, a los psiquiatras, tenemos que estar medicándolos, ¿no? Es simplemente si lo requiere y si es que las condiciones se dan para que pueda utilizar los fármacos. ¿Cuáles son los que más utilizamos? Los antidepresivos, ¿no? Que nos ayudan tanto para para disminuir las emociones como la tristeza y al igual también los antidepresivos tienen un efecto ansiolítico, o sea, nos disminuye la ansiedad. Por esos ambos efectos nosotros utilizamos también en estos pacientes los antidepresivos, como fluoxetina, sertralina, escitalopram, desvenlafaxina, ¿no? Cualquiera de estos fármacos nosotros podemos ir utilizando, pero también tenemos que tener en cuenta las características del paciente para saber qué fármaco es el más adecuado. Estabilizadores del ánimo, porque esto nos sirve mucho para personas que son muy impulsivas, que están muy reactivas, que se enojan mucho, que entran en muchas crisis de irritabilidad, que gritan, golpean, se hacen daño. Entonces ahí nos sirven mucho los estabilizadores del ánimo para bajar esta reactividad en los pacientes. Y los antipsicóticos, que podemos llegar a usarlos en dosis muy bajitas, en algunas ocasiones, porque también se pueden llevar a cuadros psicóticos, también en algunas ocasiones estos pacientes, y también nos ayuda a veces en la rumia, ¿no? En estos pensamientos repetitivos que tienen los pacientes una y otra vez acerca de los alimentos, cuando son muy intensos, dosis bajitas de antipsicóticos nos pueden ayudar a disminuir estos pensamientos, ¿no? Aquí nos puede ir también bien el aripiprazol, sulpiride, risperidona en dosis bien bajitas, olanzapina también, porque algunos antipsicóticos nos ayudan con la ingesta mayor de alimentos. En el caso de anorexia, como hay una restricción de estos pacientes, les damos antipsicóticos a dosis bajas y puede haber una mayor ingesta de los alimentos. Bien.
Bien, entonces, bueno, eso es todo lo relacionado al tema de hoy. Igual, muchas gracias y bueno, espero que poder tener la oportunidad de poder tener alguna otra charla. Muchísimas gracias.